Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la guerra atómica, sugerí la mejor de todas, la paz, Albert Einstein. Buenas noches, hoy tenemos el agrado de hablarles sobre el tema de la Guerra de los 1000 días, presentado por la compañera Emily Villarreal, Gladys Taylor y mi persona, Liz J. Alvarado. Pertenecemos a la licenciatura Política Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Facultad de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chiriquí. La Guerra de los 1000 días fue un conflicto civil de Colombia disputado el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración, apoyada por el Partido Nacional. Políticos liberales y conservadores rechazaban estas medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios, pero nacionalistas que tenían el gobierno en sus manos disponían de estrategias a favor que podían restringir otros políticos de otros partidos y alejarlos del gobierno. Antecedentes. Colombia, con varios nombres diferentes, había sufrido varias guerras civiles durante todo el siglo XIX. Las primeras, desde casi su inicio como Estado independiente, enfrentaron a bolivarianos y santanderistas, más adelante liberales y conservadores, y lucharon entre ellos por lograr el poder. En todos estos conflictos, además de la búsqueda del poder político, se enfrentaban visiones opuestas de cómo organizar el país. Estas diferencias ideológicas iban desde imponer un Estado federal o uno centralista hasta las divergencias sobre el modelo económico por el poder que debía tener la Iglesia Católica. Uno de esos enfrentamientos en 1859 comenzó con la Declaración de Independencia de Cauca, seguida por la guerra contra los entonces Confederación Granadina. 2 años después, Tomás Cipriano Mosquera, líder del Cauca, entró victorioso con sus tropas en Bogotá. El propio Mosquera se convirtió entonces en nuevo presidente. Una de sus primeras medidas fue cambiar el nombre al país, que pasó a denominarse Estados Unidos de Colombia. A pesar de su aparente victoria, el conflicto se prolongó hasta 1863. Ese año, tras el final de la guerra, los liberales radicales promulgaron la Constitución de Río Negro, que toma el nombre de esa localidad situada en Antioquia. Este momento marcó el comienzo del periodo llamado Olimpo Radical. El Olimpo Radical duró hasta 1886. Durante esos años, Colombia fue gobernada por los liberales radicales, quienes trataron de transformar por completo el país. Con la Constitución aprobada, estos liberales intentaron modernizar la organización política, social y cultural colombiana y dejar atrás las estructuras creadas por los colonizadores. La Constitución de Río Negro y otras leyes promulgadas buscaron democratizar el país. Además, centraron parte de sus esfuerzos en implantar el liberalismo económico, así como en mejorar las infraestructuras. El fallecimiento de Manuel Murillo Toro, el político más influyente del Olimpo Radical, fue una de las causas del final de este periodo. A esto hay que unir que Rafael Núñez, con ideas muy diferentes, se convirtió en su sustituto. Núñez y los dirigentes liberales de Santander comenzaron a chocar muy pronto hasta el punto de desembocar en una guerra civil. Los conservadores apoyaron a Núñez, quien acabó fundando un nuevo partido, el Nacional. La guerra finalizó en 1885 con el triunfo de Núñez. Esto lo permitió asentar su poder y proceder a redactar una nueva constitución. Esta terminaba con el sistema federal, con lo que los Estados Unidos de Colombia pasaron a convertirse en la República de Colombia. Profesor, compañeros, a continuación tendré el gusto de entrevistar al profesor Edgardo de la Torre, quien nos compartirá un poco sobre los motivos por los cuales se realizó la Guerra de los 1000 días. Las principales causas de la guerra fueron inestabilidad política, la pelea entre los partidos liberal y conservador por el control del país, la mala gobernabilidad del presidente Manuel Antonio San Clemente por su edad y el desorden económico que existía en ese momento. ¿Por qué estalló la guerra civil de los 1000 días? La facción belicista del Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador a la cabeza de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Sus razones venían de antes y se marcaban en la guerra civil de 1895 y en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. Era claro que se vivía un momento en que el gobierno de la generación buscaba el cierre de espacios de participación al partido contrario y en todos los ámbitos de la sociedad. A esto también contribuía la Iglesia Católica.
ama y señora de la espiritualidad nacional. La política no oficial, pero sí aplicada, era el exterminio o el exilio del liberalismo y sus representantes. Ante estas razones, este sector del liberalismo veía muy probable ganar una contienda que permitiera, entre otras cosas, la aplicación de las necesarias reformas económicas y sociales que necesitaba el país. A estos hechos se sumaba una economía en crisis gracias a la baja de los precios del café a nivel mundial, que se tradujo en cargas impositivas al interior del país y que contribuyeron al descontento que dio como resultado el estallido de la guerra. ¿Cómo se desarrolló? Se pensaba lograr una victoria rápida. Los contendientes estaban formados por tropas irregulares del liberalismo contra un ejército organizado, aunque con poca experiencia, que representaba al gobierno conservador. Sin embargo, los liberales entraron en pérdidas con derrotas importantes como la de la batalla de Bucaramanga o la pérdida de una arteria fluvial de vital importancia para el país, como lo es el río Magdalena durante la batalla de los Obispos. Sin embargo, ganaron en la llamada batalla de Peralonso, en lo que actualmente es el departamento norte de Santander. Por un error táctico, no persiguieron a los conservadores, en lo que habría sido la derrota definitiva de las tropas del gobierno. Principales batallas en la guerra de los 1000 días. Batalla del río Magdalena, cerca de Gamarra, 24 de octubre de 1899. La batalla del río Magdalena, también llamada Batalla de los Obispos, fue un enfrentamiento naval ocurrido en el contexto de la Guerra de los 1000 días el 24 de octubre de 1899 entre las fuerzas liberales insurrectas y las nacionales gubernamentales, con la victoria de estas últimas. Batalla de Bucaramanga. Eso fue ocurrido el 13 de noviembre de 1899. La batalla de Bucaramanga fue un enfrentamiento militar que se libró entre el 11 y 13 de noviembre de 1899 en los inicios de la Guerra de los 1000 días. El mes pasado los liberales habían sublemado un éxito en Santander. Es entonces cuando las tropas liberales, comandadas por el general Rafael Uribe, intentaron tomar la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento, pero es rechazado por el general nacionalista Vicente Villamizar. Fueron derrotados con un saldo de 1000 muertos y 500 heridos. La batalla de Peralonso, puente de la Laja a orillas del río Paralonso, norte de Santander, 15 y 16 de diciembre de 1899. La batalla de Peralonso, también conocida como la batalla de la Amarilla, fue un enfrentamiento militar ocurrido entre los días 15 y 16 de diciembre de 1899 en el marco de la Guerra de los 1000 días, entre los liberales comandados por Rafael Uribe y Benjamín Herrera, contra las tropas del gobierno nacionalista comandadas por Vicente Villamizar y Jorge Holguín. Fue la más importante y una de las pocas batallas ganadas por los liberales. Batalla de Palo Negro, Lebrija. La batalla de Palo Negro fue un enfrentamiento bélico llevado a cabo el 11 al 25 de mayo de 1900 durante la Guerra de los 1000 días en Colombia. Fue la batalla más importante de este conflicto, dado por finalizada la campaña de Santander a favor del gobierno conservador. Sitio de Cúcuta. 11 de junio al 15 de julio de 1900. El sitio de Cúcuta fue un episodio bélico dentro del marco de la Guerra de los 1000 días. Sucedió entre junio y julio de 1900. La ciudad de Cúcuta era un baluarte estratégico porque el ejército liberal esperaba refuerzos provenientes de Venezuela. Los nacionalistas buscaban bloquear tal intento. Batalla de Aguadulce, Aguadulce Coclé, Panamá, 23 de febrero al 21 de junio y 21 de agosto en el año 1901. La batalla de Aguadulce fue una serie de enfrentamientos armados dentro del ámbito de la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Ocurrió el 23 de febrero de 1901 y terminó con una aplastante victoria por parte del ejército liberal, dirigido por el general Benjamín Herrera, sobre el ejército conservador apostado en la ciudad de Aguadulce bajo las órdenes del general Francisco Castro. La batalla del puente de Caledonia, Caledonia, Panamá, el 21 al 26 de julio de 1900. La batalla del puente de Caledonia tuvo lugar en el departamento de Panamá dentro del contexto de la Guerra de los 1000 días y terminó con una sangrienta derrota de los liberales a manos del ejército conservador. Batalla de San Cristóbal, ciudad de San Cristóbal Táchira. Eso fue en Venezuela, 28 al 29 de julio de 1901. La batalla de San Cristóbal fue un enfrentamiento militar llevado a cabo los días 28 al 29 de julio de 1901, en el marco de la invasión anticratista dirigida por el general venezolano Carlos Rangel Gaviras, con el apoyo del gobierno conservador colombiano.
Batalla de Carazúa, Riohacha, Colombia, 13 de septiembre de 1901. La batalla de Carazúa fue un enfrentamiento militar librado el 13 de septiembre de 1901 entre la expedición militar venezolana y fuerzas colombianas en el pueblito de Carazúa, cerca de Riohacha, en la Guarija colombiana, con saldo a favor de los colombianos. Tratado firmado durante la Guerra de los 1000 días. El Tratado de Neerlanda. El 24 de octubre de 1902, los cañones estadounidenses apuntando hacia los puertos y la amenaza de su intervención directa llevan al general Herrera a aceptar el ofrecimiento a los norteamericanos para que su buque insignia, el Wisconsin, fondeado en el puerto de la ciudad de Panamá, se reúna a las comisiones de fuerzas beligerantes para acordar un tratado de paz. Allí durante varios días se reúnen las comisiones respectivas y el 21 de noviembre de 1902 los conservadores Víctor Salazar y Alfredo Vázquez, también los liberales Lucas Caballero y Eusebio Morales, firman un acuerdo que es ratificado respectivamente por sus jefes, Nicolás Perdomo, que es el ministro de gobierno, y Benjamín Herrera, que es director de la Herrera en Cauca, y Panamá pone fin a esta guerra. Post-Tratado de Wisconsin. Al resto del país, la noticia del fin de la guerra llegó tarde, dada la lejanía del Istmo de Panamá respecto al resto de Colombia, ya que las escasas líneas de telégrafo también interrumpidas por varios de sus tramos. Las comunicaciones quedaron en manos de fatas y comerciantes transformantes. Continuaron acariciando hechos violentos en el país, como la ejecución de Victoriano Lorenzo por orden del general Pedro Briceño en el año 1903. Considerado uno de los detonantes de la posterior separación del Istmo. El 1 de junio de 1903, el gobierno declara el cese absoluto de hostilidades en el país, proclamando que el orden público había sido restablecido. Personajes que destacaron en la Guerra de los 1000 días. Manuel Antonio Saclemente, presidente conservador de Colombia durante el estallido de la guerra. Debido a los quebrantos de salud, su avanzada edad y su debilidad, fue derrocado por su vicepresidente José Manuel Marroquín en el año 1900. José Manuel Marroquín llega a la presidencia después de que el grupo conservador al que pertenecía derroca a José Clemente el 31 de julio de 1900. Le correspondió hacer frente a las guerrillas liberales y los numerosos combates en la costa atlántica y Panamá, que además recibían ayudas de Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Negoció la paz con los revolucionarios, al que desembocó en el Tratado de Neerlandia. Gabriel Vargas Santos apoyó la rebelión liberal, fue designado por los liberales presidente de Colombia para opacar el régimen conservador. Rafael Uribe luchó en la guerra como general en jefe del lado de los liberales. A pesar de no tener una preparación militar, obtuvo resonantes victorias durante la guerra, lo que valió el reconocimiento de sus allegados. Fue uno de los firmantes del Tratado de Neerlandia por parte de los liberales. General Benjamín Herrera, de férrea formación militar, abrazó la rebelión liberal, lo que provocó muchos problemas. Fue la estrategia de importantes triunfos liberales como la Batalla de Panamá, reconocido incluso por los Estados Unidos como uno de los más hábiles estrellados sudamericanos. Foción Soto, en 1899, es nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército Liberal del Norte. Había sido candidato en las elecciones de 1897 como vicepresidente, pero fue derrotado por el Partido Conservador. Era partidario que la única forma de llegar al poder era por medio de las armas. Justo Leonidas Durán asumió como jefe militar en el departamento de Magdalena, al mando de uno de los 3 ejércitos liberales, los otros 2 al mando del general Herrera y de Rafael Uribe. Fue el único que salió victorioso en todas las batallas en las que le tocó actuar. La Guerra de los 1000 días dejó a Colombia sumida en una de las peores crisis económicas, la pérdida del territorio del actual Panamá. Consecuencias de la Guerra de los 1000 días. Algunas de las consecuencias de esta guerra fue la muerte de 60 y 103 mil individuos, el daño extensivo en el territorio del país, la ruina económica a nivel nacional y la posterior independencia de Panamá. Por una parte, se calcula que participaron 110.000 personas, con 75.000 en el bando gubernamental y 35.000 en el liberal. La mayor parte de estos expertos calculan que pudieron morir más de 60.000 personas. Así, el interés de los Estados Unidos por controlar el canal fue uno de los factores más importantes. Los colombianos, siempre acusados por los Estados Unidos de maniobrar a favor de los partidarios, de la independencia, de hacerse con el canal. Consecuencias económicas tras la guerra colombiana, que se encontraba económicamente destrozada. Ese incremento de los precios no vino acompañado de un subsidio de los salarios. Esto provocó grandes bolsas de pobreza e incluso episodios de hambrunas, y algunas partes del país fueron afectadas por esto.
Por otra parte, el servicio de transporte, tanto fluvial como el terrestre, también se vio afectado. Ya antes de comenzar la guerra, estos servicios presentaban muchas deficiencias, pero la deconstrucción de la infraestructura empeoró mucho la situación. Esto representó una pérdida cuantiosa para la economía nacional y afectó negativamente todas las dinámicas del mercado. Desplazando la guerra, también afectó de manera especial a las poblaciones del interior de Colombia. Según los cronistas, el ganado también fue aniquilado, agravando la situación económica de la población. Cuando los habitantes de los pueblos arrasados trataron de retomar, no quedaba nada que les permitiese asentarse allí. Resentimiento fue otra de las consecuencias de la guerra que ha sido más difícil de borrar en Colombia. Este resentimiento y odio acumulado entre los miembros del país y todas aquellas personas cuyas vidas fueron arrasadas por el conflicto. Tenían una ideología nacional, cuyo poder se centraba en un Estado. Costo de la guerra. Se calcula que el costo de la guerra fue sumamente elevado, por las arcas del país sufriendo pérdidas significativas. Algunos historiadores que valoran un total de la guerra fue entre 75 y 370 millones de pesos en oro. Estas cifras son desmesuradas, dado que el valor del dinero que se calculaba debía circular en todo el país. Para la época no excedían los 12 millones de pesos. Una vez la guerra concluyó, se creó una Junta Nacional para amortización y posteriormente el Banco Central con fin de retirar del mercado toda moneda de diverso valor y sin volver a recuperar el orden monetario del país.